¿Cómo luce alguien con gracia? Ese es el título de esta tarde. ¿Cómo luce alguien con gracia? El libro de Samuel describe en su capítulo 16 cómo aparecen dos personajes bíblicos. El primer personaje es Saúl y el segundo personaje es David. Para entender lo que trataremos de explicar en esta hora, tenemos que aprender de ambos personajes y ambos momentos que ambos personajes vivieron. Saúl gozaba, uno, del reinado; dos, gozaba del favor de Dios y de la gracia de Dios en su vida. Pero Saúl pasó por una etapa donde perdió la presencia de Dios en su vida y también lo llevó a perder el reinado. David, por el otro lado, gozó de la presencia de Dios y gozó del favor y la gracia de Dios en su vida. Ahora, la elección de ambos pasó por un filtro de parte de Dios. Ambos fueron escogidos para ser reyes de Israel. Ahora, ambas descripciones de ambos podrían parecer presidenciables. Si vemos quién era Saúl, podemos ver cómo era Saúl antes de ser rey. Primer libro de Samuel, en su capítulo 9, versículo 2, abrámoslo. Primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 2, para ver cómo era Saúl antes de ser rey. ¿Lo tenemos todos? Primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 2. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él, de hombros arriba, que sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Hermoso, no había más hermoso que él en todo Israel, y sus hombros sobrepasaban, era decir, era erguido. Ahora, ese era David, ese era Saúl. ¿Y cómo era David? Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 11, para que veamos y podamos comparar el uno con el otro. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 11. ¿Lo tenemos todos? Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Saúl a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Entonces tenemos a Saúl por un lado y a David por el otro. Ambos eran hermosos, ambos eran de buen parecer. David era rubio y tenía ojos hermosos. Saúl, por el otro lado, era erguido. Si pondríamos a ambos en la misma escena, quien era elegible y presidenciable era Saúl. Porque Saúl, dice la Biblia, que no había otro como él. Y dos, era erguido, es decir, tenía un perfil presidencial. No sé si usted ha visto cómo muchas veces usted dice: esta persona está apta para este cargo. Nosotros juzgamos en base a nuestra vista, nuestra proyección y en base a cómo vemos a las personas por fuera.
Saúl entonces era el presidenciable, David no. Para que David llegara al reino, tuvo que pasar por 7 hermanos antes que él fuera elegido. David nunca se promovió para ser el rey de Israel, y David estaba siempre él en su lugar, ocupado en las cosas de Dios. Ahora bien, sucede algo que a este hombre que es elegido como rey de Israel, dice lo que leíamos: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Ahora, este mismo hombre presidenciable que ya estaba en el reinado, ahora sucede algo en su vida, que el espíritu de Jehová se aparta de él. Y un espíritu malo lo empieza a atormentar. Viene el suceso a su vida. Ahora, la pregunta es: ¿cómo alguien que gozaba del favor de Dios ahora ya no cuenta con el favor de Dios? ¿Cómo alguien que hablaba sus lenguas dentro de la iglesia ahora ya no habla sus lenguas, sino que habla las lenguas del mundo? ¿Cómo alguien que era usado por Dios, predicaba su palabra, profetizaba, era siervo de Dios, ahora ya no lo es? La pregunta es: ¿cómo una persona que es usada por Dios puede el Espíritu de Dios apartarse de él? Abramos la Biblia en primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 10. Primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 10. ¿Lo tenemos todos? Primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 10. ¿Lo tenemos? Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y dice: y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y que dice, y profetizó entre ellos. Veamos el 6 del mismo. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Todo ese capítulo 10 usted lo puede leer en casa. Se refiere no a David, sino que a Saúl. Entonces se le anticipa a Saúl cómo él iba a profetizar, cómo iba a ser usado y cómo iba a ser ministrado por Dios. Ahora, este mismo hombre que estaba profetizando, hablando sus lenguas, siendo usado por Dios dentro de una iglesia, ahora leemos una triste historia. Y el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Esto es algo triste, porque le puede pasar a una persona, le puede pasar a usted, me puede pasar a mí. Es por eso que muchas veces usted y yo hemos visto grandes siervos de Dios que han sido usados, han predicado la palabra, y ahora el Espíritu de Dios ya no está en ellos. Es por eso que hemos visto diferentes personas que han sido ministradas dentro de la iglesia, hablan sus lenguas, han servido, han sido grandemente usados por Dios, pero ahora ya no están dentro de la iglesia y ya no existen. Y la pregunta es: ¿qué pasó en estas personas? Y la pregunta que me tengo que hacer yo en esta tarde es: ¿será que el Espíritu de Dios está sobre mí? Aún. Y la pregunta es: ¿cómo puede suceder esto? De que alguien que es usado por Dios, que habla sus lenguas, que profetiza, que el Espíritu de Dios está sobre él, ahora el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Pues lo podemos de entender de esta manera.
El Salmos 34 dice de la siguiente manera: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que temen y los defiende. Lo vuelvo a repetir: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que temen y los defiende. Entonces, el ángel de Jehová acampa alrededor nuestro. ¿Cuántos saben que el ángel de Jehová acampa a nuestro alrededor? Y porque el ángel de Jehová acampa a nuestro alrededor, usted y yo no hemos sido abatidos por nuestros enemigos. Entonces, muchas veces también la palabra dice: en vano vela la guardia si Jehová no edifica. Entonces, el cristiano goza de una protección divina, goza del favor de Dios para su vida. Entonces, el Salmo dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Ahí está la variable: de los que le temen. Hay muchas personas que temen a Jehová, pero esa misma persona muchas veces deja de tener temor a Jehová. Pero el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, a los que estamos en temor a Dios. Entonces, para poder aplicar o entender lo que le pasó a Saúl, podríamos decir lo siguiente: cuando Saúl fue ministrado, cuando Saúl profetizaba, cuando Saúl era usado, Saúl temía a Dios. Pero cuando Saúl dejó de temer los principios de Dios en su vida, el ángel de Jehová dejó de estar con él. Y entonces el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Cuando el espíritu de Dios se aparta de nosotros, nosotros perdemos su protección divina. Cuando el espíritu de Dios se aparta de nosotros, usted y yo estamos vulnerables. Cuando el espíritu de Dios se aparta de mí, yo soy una presa fácil del diablo. Y el espíritu de Dios se apartó de Saúl. Ahora había un espíritu que lo atormentaba. En el cristiano, cuando el Espíritu Santo de Dios no mora en nuestras vidas, usted y yo somos presa fácil del diablo. El Espíritu Santo es el que mora en nosotros y es el que hace vivificar ahora nuestro espíritu. Por eso Romanos en su capítulo 8 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, dice Romanos en su capítulo 8 versículo 9. Entonces ahora el Espíritu de Dios mora en nosotros. Entonces, y Jehová se aparta de Saúl. Y cuando Jehová se aparta de Saúl, un espíritu empieza a atormentar. El mismo que profetizaba, el mismo que predicaba, el mismo que hablaba, el mismo que estaba sirviendo dentro de una congregación. Ahora un espíritu lo atormenta. ¿Y qué es? Se dice que se creía que Saúl probablemente estaba endemoniado, probablemente tenía problemas psiquiátricos o probablemente tenía problemas mentales. No se sabía qué es lo que tenía. Lo que sucedía es que él estaba atormentado. Es así como lucen muchos cristianos. Es así como lucen muchas personas dentro del mundo, atormentadas, afanados, atormentados y turbados. Y está bien para las personas que no están dentro de Cristo. Está bien que esté afanado y turbado una persona apartado de Dios, pero no luce bien en una persona que está dentro de Cristo. Y es raro y es un fenómeno ver esto, porque una persona que está en Dios, el Espíritu de Dios mora en él.
Y si el Espíritu de Dios mora en mí, hay frutos del Espíritu en mí. Hay paz, hay gozo, hay paciencia, hay benignidad. No significa que no hayan problemas. Lo que significa es de que en medio de los problemas, Dios y el Espíritu de Dios está conmigo. Pero ahora, la misma persona que no solía estar atormentada, ahora está atormentada. Y es Saúl. Entonces, el Espíritu lo empieza a atormentar y empiezan los diagnósticos a predecir problemas psiquiátricos o problemas mentales. Pero el problema de Saúl no era mental ni psiquiátrico, era espiritual. Hay muchos que dentro de la iglesia probablemente están atormentados y turbados, que crean que sus problemas son mentales o psiquiátricos, y van donde un psicólogo, y van donde un psiquiatra. Hay muchos que están dentro del psiquiátrico que creen que su problema es mental y los psiquiátricos lo medican, pero su problema muchas veces no es psiquiátrico ni mental, su problema es espiritual. El problema muchas veces puede ser de que el Espíritu de Dios ya no está dentro de esa persona. Y sucede entonces que cuando Saúl está en esta situación, aparece entonces la solución, el alivio al problema de Saúl. Entonces los criados de Saúl le dijeron: he aquí, ahora un espíritu malo de Dios te atormenta, y diga pues nuestro Señor a tu siervo que está delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Cuando este hombre está sin Dios, cuando este hombre está sin el Espíritu de Dios en él, aparece un alivio o una solución a su situación. Y es ahí donde aparece la propuesta de un hombre por el criado. Y aquí Saúl respondió a sus criados y dice: buscadme ahora pues alguno que toque bien y traédmelo. Entonces un criado dice: yo conozco al hijo de Isaí, que él puede tocar el arpa. Y describe al hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar el arpa. Saúl inmediatamente dice: ok, váyanmelo a traer, porque yo lo necesito. Y es aquí donde vamos a aprender cómo luce alguien con gracia. Y aquí vamos a aprender 7 características de una persona que luce con gracia. Lo manda a traer y dice: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar. Leámoslo todos juntos, el 18, 16, 18. Primer libro de Samuel 16, 18, ¿lo tenemos? Entonces hay uno de los criados respondiendo diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar. 1, 2, es valiente. 3, vigoroso. 4, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. ¿Y qué más dice? Y Jehová está con él. 7 características que tiene una persona que tiene el favor de Dios en su vida. En primer lugar, vamos a hablar de qué es gracia, y es lo que hemos aprendido. La gracia es el favor de Dios para mi vida. El cristiano tiene la gracia y el favor de Dios para nuestras vidas. Es por eso que usted y yo tenemos trabajo. Es por eso que usted y yo tenemos empresas, negocios. Es por eso que usted y yo tenemos una familia. Es por eso que usted y yo tenemos una casa. Es por eso que a usted y a nosotros no nos ha pasado nada, porque la gracia y el favor de Dios nos ha cuidado. ¿Cuántos creen a eso? Entonces, su negocio
no es por su linda cara. Si usted se ve, si yo me veo en el espejo, no somos tan agraciados que digamos. Muchos creemos que la venta del mes la hacemos nosotros porque somos buenos para la labia. Y no es porque somos buenos vendedores, es porque la gracia de Dios está con nosotros. Él manda a los clientes. El que está en el trabajo, nosotros no caemos bien del todo. No somos los mejores trabajadores, no somos los más responsables, pero la gracia y el favor de Dios está sobre nosotros. Es por eso que nuestro jefe habla bien de nosotros. Es por eso que nuestros compañeros de trabajo hablan bien de nosotros, porque la gracia de Dios está en nosotros. No es porque nosotros tenemos una linda cara, no es porque yo caigo bien, no es porque yo soy de X o Y manera. No es así. Es porque la gracia y el favor de Dios está en mi vida. No sé si a usted le ha pasado que de la nada su cliente le llama y su cliente le dice: mire, yo a ustedes que la estaba esperando, yo a usted que la estaba buscando. Ya pasaron varias vendedoras, ya pasaron varios, pero yo a usted lo estaba esperando. Y uno dice, y uno sonríe, y uno se alegra, y uno dice: Señor, ¿qué hay en mí? Lo que hay en nosotros se llama gracia. ¿Cuántos se alegran por esa gracia de Dios en nuestras vidas? Cuando uno está sirviéndole a Dios, porque uno está agradecido con Dios, cuando uno está desarrollando su talento dentro de una iglesia, uno dice: Señor, ¿qué es lo que hay en mí? ¿Por qué? Hay mejores personas que pueden cantar, hay mejores personas que se pueden expresar, hay mejores personas que pueden predicar, hay mejores personas que están más erguidos, pueden hablar mejor que yo, pueden servir mejor que yo. ¿Y por qué te has fijado en mí? Es porque en ti hay gracia de Dios. Ahora, el cristiano entonces tiene que quedarse solamente ahí. David nos enseña que la gracia va acompañada de 7 características para que usted y yo desarrollemos la gracia y el favor de Dios en nuestras vidas. Característica número 1: sabe tocar. Se dice que David sabía tocar muy bien el arpa. Para los que son músicos sabrán que tocar un instrumento no solamente se requiere talento, sino que para tocar un instrumento se requiere disciplina, trabajo y mucha práctica. Para poder ser talentoso, para poder ser bueno, para poder hacer de que la gente sin publicidad me encuentre, me llame y me busque, yo necesito tener mucha práctica en mi vida. Pero ¿qué es lo que sucede normalmente? El talentoso es el que menos practica. El talentoso es el que menos desarrolla su talento. Entonces David nos enseña que él sabía tocar. En otras palabras, David no solo dijo: yo sé tocar el instrumento, yo soy bueno para el instrumento. David tenía una fama que la misma gente hablaba de lo bueno que él era en algo. Lo vuelvo a repetir. La misma gente hablaba de lo bueno que él era en algo. Yo no sé si alguna vez han hablado algo bueno de usted. Por ejemplo, el buen albañil nunca anda buscando y nunca anda dando tarjetas. El buen albañil, la gente lo ve trabajar y la gente se acerca y le dice: deme su número. El buen empleado no anda promoviéndose. Al buen empleado
cuando termina de un trabajo y cuando termina de un proyecto, a él mismo lo buscan. Porque ese cristiano no dice yo tengo gracia, yo tengo el favor de Dios, y se sienta en la pereza y en la indisciplina. Ese cristiano sabe tocar su instrumento, sabe practicar, sabe desarrollar su talento, sabe hacer lo que tiene que hacer y se hace bueno en lo que hace. La primera característica entonces es de que la actitud va acompañada de la habilidad. David entonces practicó y desarrolló su talento y no se quedó en la no práctica, sino que lo practicó y desarrolló su talento a tal grado que los criados del rey lo conocían. El cristiano no solamente puede lucir con gracia y decir, bueno, yo soy el que soy usado por Dios, yo soy el que Dios me ministra, yo soy el que Dios me predica. El Señor, el cristiano, el obrero, el servidor, el que está dentro de la iglesia desarrollando un don, no solamente se puede quedar con que Dios me usa, sino que esa persona tiene que practicar el don y el talento que Dios le ha dado. Tiene que orar, tiene que buscar a Dios, tiene que buscar a Dios en súplicas, en ruego. El que desarrolla un don, el que desarrolla una música, el que desarrolla un servicio, tiene que practicar el don que Dios le ha otorgado. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Segunda característica, era valiente. Una persona que goza de la gracia de Dios tiene la valentía de Dios. A Josué el Señor le dijo, esfuérzate y sé muy valiente. Para ser valiente no se necesita no ser temeroso. Todos los que estamos acá tenemos temores, estamos llenos de miedos. Pero para ser valiente lo que se necesita es ser esforzado. Si usted y yo nos esforzamos en el don y en el talento que Dios nos ha dado, entonces vamos a poder desarrollar nuestra valentía. En tercer lugar, le dice que era vigoroso. ¿Qué es una persona vigorosa? Tuve la oportunidad de estar con un tío que ordeña una N cantidad de vacas. Y cuando usted ve a una persona ordeñando una vaca, en primer lugar esas personas se levantan a las 3, 4 de la mañana. Para ordeñar una vaca terminan con dolores y sus manos terminan todas adoloridas. Cuando esa persona termina de ordeñar la vaca, usted dice y se asombra y usted dice, qué energía la que estas personas tienen. David era enérgico, tenía energía. Usted se ha fijado cómo esta segunda generación, digo la generación que sucede a nuestros padres, lejos de tener energía, ahora nosotros padecemos de energía. Los adolescentes nunca tienen ganas de hacer nada. Andan así. Le piden permiso a un pie para que el otro pie se mueva. Y usted dice, ¿qué pasa? No tienen vigor, no tienen energía. Viene la mamá, agarra un poco de sustagen, se lo mete inyectado, se lo mete por la boca, se lo mete en una cápsula y no se levanta. Y usted dice, ¿qué será? Lo que sucede es que simplemente son los niños guapos. Es el niño guapo, se sienta, dice, yo tengo el favor de Dios, yo soy un hijo de una iglesia, yo soy cristiano, y nada más. No desarrolla, no practica, no hace prácticas y no tiene energía. David era valiente y era vigoroso. 4, era un hombre de guerra. David, para ser un hombre de guerra, no era una persona que se atrincheraba y se escondía. Usted se fija que muchas veces cuando
los problemas vienen, cuando las situaciones vienen, dentro de una casa no hay casa o no hay familia que no haya pasado por una tormenta económica, de enfermedad, cualquier situación. Y los padres en medio de esas tormentas con barcas inundándose, usted puede notar que hay hijos que siempre se destacan en medio de las tormentas. Esos son los hijos de guerra, los que salen a la lucha, los que salen a defender la casa, los que dicen: aquí estoy. Ese era David, un hombre de guerra, un hombre que estaba apacentando las ovejas de su padre, que estaba en los propósitos de su padre. Y cuando llegaba un oso y cuando llegaba un león, David los defendía. Entonces, una persona que tiene la gracia de Dios es una persona que siempre está dispuesto a pelear lo que Dios le ha dado. Está en guerra. No está dispuesto a ceder, no está dispuesto a retroceder, sino que es una persona que está siempre dispuesta a la guerra en Dios. 5. Dice que David era prudente en sus palabras. Proverbios 17 dice: el sabio habla poco y el inteligente se sabe controlar. Hasta un necio pasa por sabio si guarda silencio, dice Proverbios 17, 27. Hasta un necio pasa por sabio si guarda silencio. La prudencia en nuestra lengua es indispensable para poder gozar de la gracia que Dios nos ha dado. Usted se fija cómo fácilmente nos desatamos y nos desarmamos con nuestra lengua. Usted se fija cómo fácilmente nos desatamos con nuestras emociones, con nuestros sentimentalismos. Usted se fija cómo muchas veces la imprudencia reina en nosotros. David era prudente, sabía cuándo hablar y cuándo no hablar. David sabía cuándo aparecer y cuándo no aparecer. David sabía cuándo el lobo y el león estaba para poder agarrarlos y atraparlos. David era prudente. David también dice que era hermoso físicamente. Y cuando lo mandan a llamar, describen que era hermoso. ¿Y qué es lo que hace hermoso a una persona? Lo que hace hermoso a una persona no es su contextura física, sino que lo que hace hermoso a una persona es una persona que esté llena de vida. Una persona que tenga propósitos, una persona que tenga visión, una persona que dice: vamos a lograr esto, una persona que tenga ideales, una persona que tenga metas. Hay adolescentes que ahora en Estados Unidos se quedan en sus casas porque ya no quieren ni ir al colegio a estudiar. ¿Y sabe por qué? Porque han creído a todos sus temores, han creído a todo lo que el sistema les está vendiendo y han perdido la hermosura de su juventud. Es triste, pero es cierto. La hermosura no viene de lo físico. La hermosura viene de que un espíritu dentro de un cuerpo está vivo, tiene fe, tiene esperanza, tiene visión, y el Espíritu de Dios mora en él. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. 7. Dice el siervo de Saúl: es valiente, sabe tocar, es vigoroso, es hombre de guerra, es prudente, es hermoso. Pero la clave de él es que Jehová está con él. La característica número 7 de David era que Jehová estaba con él. Y el atributo más importante de David era ese, de que Jehová estaba con él. La pregunta que usted y yo nos tenemos que hacer es la siguiente: ¿está Dios en mi vida? ¿Está Dios en mi casa? ¿Está Dios en mi familia?
Está Dios en mi hogar, está Dios en mi matrimonio, está Dios en mi familia, está Dios en mi trabajo, está Dios en mi iglesia, está Dios morando en mí. Y si Dios está morando en su vida, quiero decirle que la mejor situación que a usted y a mí nos puede pasar es que Jehová esté con nosotros. Ahora, ¿cómo luce una persona con gracia? 7 características que hemos hablado, pero las características están ahí nomás. Usted puede decir: soy esto, es lo otro y lo otro. Pero una persona que tiene la gracia y el favor de Dios da resultados. Una persona que tiene el favor y la gracia de Dios en su vida da resultados. Leámoslo juntos. Versículo 21. Y Saúl envió a decir a Isaí, versículo 21. Y viniendo David a Saúl, que dice ahí, estuvo delante de él, y que dice, y le amó mucho, y le hizo que su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que David conmigo, pues ha hallado ¿qué? Gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Alguien que tiene la gracia y el favor de Dios tiene los resultados. Una cosa es que usted tenga la fama y otra cosa es que usted tenga los resultados. Una cosa difícil es que lo manden a llamar a usted y usted diga: mire, y usted es el buen albañil. El albañil debe ponerse nervioso. Mire, y usted es el doctor bueno. Mire, y usted es el buen licenciado. Mire, y usted es el bueno que hace esto. Pero otra cosa es de que después de que lo manden a llamar, usted entregue los resultados que están esperando. El resultado que se estaba esperando de David era el siguiente: que aliviara el corazón de Saúl. Yo no sé qué resultados está esperando Dios de usted. Yo no sé qué resultados usted tiene que entregar. Pero los resultados de alguien que tiene el favor de Dios están presentes. Y dice entonces que el espíritu que se apartó, finalmente Saúl encontró alivio. ¿Y por qué encontró Saúl alivio mientras David tocaba? Porque David gozaba del favor de Dios en su vida. Pero no era una persona estática. No era una persona que se quedaba solo con el don de Dios y el talento, sino que era una persona que lo usaba, que lo practicaba, que hacía la voluntad de su padre, cuidando las ovejas de su padre. Y no solamente eso, David tenía vigor, tenía energía, tenía proyección, tenía visión, y David estaba siempre en la actividad. Y cuando lo mandan a llamar, y cuando lo mandan a decir: ok, veamos para qué sos bueno. Ok, veamos de qué estás hecho. Y David, cuando lo mandan a llamar y tiene que demostrar que el favor de Dios está en su vida, hay muchas situaciones, momentos en nuestras vidas que la vida misma nos va a llevar a ver si el favor de Dios está con nosotros. Usted va a ser llamado a un servicio, usted va a ser llamado a algo en su vida, usted va a ser llamado a iniciar una familia, usted va a ser llamado a algo en su vida, y ahí se va a ver si Dios está con usted. Hay situaciones en las que tenemos que mostrar que hemos practicado nuestro don, que hemos estado haciendo la voluntad de Dios, que hemos estado en la valentía de Dios, en el vigor de Dios.
y hemos estado y que Dios realmente está con nosotros. Y David entonces es llamado y da el resultado, a tal grado que Saúl le llama a Isaí y le dice: te ruego que David se quede conmigo. Hay personas, hay trabajadores que usted no los deja ir ni aunque ellos se quieran ir. Hay personas que usted le dice: mire, usted no se va aunque usted quiera irse. Yo quiero que usted se quede y usted muera en esta empresa. ¿Por qué? Por su disciplina, por su trabajo, porque el favor de Dios está con ellos, porque lo que ellos tocan, Dios lo bendice. ¿Y quién va a querer dejar ir a una persona de esa? ¿Y quién va a decir: váyase por favor? Si todo lo que tocan, todo Dios lo bendice. ¿Cuántos queremos que Dios bendiga todo lo que hacemos? Entonces la pregunta es: ¿está el favor de Dios en mi vida? ¿Estoy practicando yo el favor de Dios en mi vida? Y entonces, y Saúl dice, le amó mucho. David fue sometido a prueba y David entregó el resultado que le pidieron. Y el resultado era aliviar el corazón de Saúl. Hay muchos de los que estamos acá que tenemos el favor de Dios. Hay muchos que tenemos el talento, el don de escuchar. Hay otros que tenemos el don, el talento de invitar personas a Cristo. Hay muchos que tenemos el don y el talento de hacer la voluntad de Dios, de hacer una reunión, de desarrollar un servicio. Hay muchos que tenemos el don y el talento de desarrollar un servicio dentro de la iglesia. Y muchos, por medio de los resultados que Dios nos ha dado, es que podemos decir: Dios está con él. David entonces logró que hasta el mismo rey lo amara. Lo hizo totalmente indispensable. Y no solamente eso, a partir de ahora, le dice a David, solo por saber tocar el arpa vas a ser mi paje de armas. Para este entonces, el paje de armas era el ayudante del rey. Es decir, era quien dependía la vida de él. En otras palabras, le dio una posición de confianza. Le dio una posición de confianza. Si lo hablamos en términos monetarios, le dio el dinero, así como Jesús le dio el dinero a Judas. Si hablamos en términos de vida, le dio su propia vida, le confió su propia vida. ¿Y sabes por qué? Porque un hombre que tiene el favor de Dios y tiene la gracia de Dios, tiene el vigor de Dios, tiene la valentía de Dios, tiene la práctica de Dios, y sabe y no esconde su talento, y practica y sabe que tiene el favor de Dios en su vida. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Lo hace el hombre de confianza. A mí me da risa que mi papá no me confía ni el carro por veces a mí. Imagínense eso. Ni el carro. ¿Por qué? Pueda chocar, pueda hacer esto malo. No somos personas de confianza. Y uno dice: ¿por qué no confían en mí? Probablemente sí tengas el favor de Dios. Hay personas acá dentro de la iglesia, en el culto de mujeres, no se les puede confiar ni el micrófono. ¿Y por qué? Porque nomás agarran el micrófono, van a ir a expresar sus sentimientos y sus emociones.
Y el micrófono no es para venir a señalar o regañar a otra persona. El micrófono es para venir a hablar lo que el Espíritu de Dios quiere hablarle a su iglesia. No gozamos de confianza. Si no me pueden dar ni un timón de un carro, si no me pueden dar un timón de una dirección, entonces no gozo de confianza. Y si nos vamos al tema monetario, hay un dicho que dice: a una persona, mi papá lo decía, que un pastor dice: una persona que no da sus diezmos, yo no lo dejo entrar a mi casa. Porque si es capaz de robarle a Dios, ¿cómo no me va a robar a mí? Entonces, no somos dignos de confianza. Pero David, una persona que luce con gracia, tiene en poco tiempo la confianza de un rey que le confía hasta su propia vida. ¿Y por qué es eso? Porque David no solamente dijo: ay, soy hermoso. En otras palabras, David no solo dijo: ay, yo soy cristiano. Se dice que si usted habla en promedio, platique usted con un empresario, platique con un empresario y pregúntele si él prefiere contratar a un impío o a un cristiano. Y tristemente le va a decir que prefiere contratar a una persona que no es cristiana. ¿Y sabe por qué? Porque el cristiano se siente y dice: soy cristiano, tengo el favor de Dios. Y no desarrolla su don, no desarrolla su talento, no practica, no entra en el vigor de Dios y no entiende de que ese favor no es de él, sino que es de Dios. Se duerme en sus laureles y no va por más. Si usted habla con una persona que contrata a una empleada para su casa, las que llegan con mantelina son las que roban más. Llegan con un rótulo y dicen: yo robo menos. No somos dignos de confianza. ¿Y por qué usted y yo no somos dignos de confianza? Porque probablemente no es que no tengamos el favor de Dios en nuestras vidas, sino que no lucimos como una persona con gracia. ¿Cuántos quieren lucir con gracia en sus vidas? Entonces, finalizando, Saúl amó a David. Amó a David porque David lucía con gracia, porque disponía de gracia en su vida y porque tenía las 7 características en su vida. Usted y yo podemos aprender en esta tarde de cómo luce una persona con gracia. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Cierre sus ojos.